La ampliación del catálogo a los delitos que no van a alcanzar salvarse de lo que es la prisión preventiva oficiosa tiene mucho que ver con empresas factureras. Así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, quien señaló que muchas de estas empresas son propiedad de estos personajes que en la simulación, según ellos, actuaron o en su momento quisieron actuar en contra de empresas factureras, pero nunca lo hicieron. Por eso hoy ese delito está tipificado en la prisión preventiva oficiosa, que esta vez ya no pudo detener ni siquiera Norma Piña y su banda de entogados. Está a la espera de ser aprobada esta ley, así se ha comentado. Eliminar esta figura por ir en contra del principio de presunción de inocencia, la mayoría de Morena y sus aliados dieron el primer paso en la Cámara de Diputados para aplicar la prisión preventiva oficiosa en más delitos. Así resumió el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, el dictamen discutido en la sesión del Pleno del pasado miércoles. Incorpora la facultad al juez para ordenar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en los casos de extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas y defraudación fiscal, así como el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Al final, el grupo oficialista cambió el dictamen para retirar narcomenudeo y defraudación fiscal tras un debate con los partidos de su movimiento que buscaba evitar la criminalización de sectores vulnerables y darle a esta modificación un tratamiento social que motivara la convivencia pacífica y la recuperación del tejido social, según dijeron. Si hay un debate en el grupo, lo hemos platicado con nuestro coordinador Reginaldo y con algunos compañeros y compañeras, con el mismo coordinador de Morena Monreal, en términos de si debe incluirse la defraudación fiscal o el tema del narcomenudeo. Pero lo que estamos totalmente convencidos es del delito de extorsión. Aún así, para la oposición, el daño está hecho. Con su aplanadora de 335 votos a favor y solo 108 en contra, se aprobó y envió para su discusión en el Senado de la República esta reforma al artículo 109 de la Constitución. La prisión preventiva oficiosa es totalmente violatoria del derecho a la libertad de las personas. Incluir la prohibición para autoridades jurisdiccionales de realizar cualquier tipo de interpretación que pretenda inaplicarla, suspenderla, modificarla o hacerla nugatoria mantiene una violación de derechos. Debemos recordar y no perder de vista que esta medida siempre fue propuesta y debe ser de carácter excepcional. La prisión preventiva oficiosa significa que sin orden de un juez, una persona puede ser privada de su libertad simplemente por haber sido inculpada por algún delito, mientras se desarrolla su proceso y sin tener sentencia respecto a su culpabilidad o no. Irónicamente, la figura que ahora combate la oposición fue creada en el sexenio panista del presidente Felipe Calderón Hinojosa para combatir delitos como el feminicidio y el secuestro. Ahora... Bueno, pero con Felipe Calderón se trataba no de aplicar una prisión preventiva oficiosa, se trataba de proteger a las personas que estaban en actividades ilícitas. Hablan muy a la ligera, porque de fondo están defendiendo figuras con las que se han hecho multimillonarios durante tantos años. Y me refiero al PRIAN, así lo dijo Pablo Gómez. Hay miles de empresas factureras. Estos personajes que ve usted ahí han estado, en teoría, atacando lo que son las factureras. En los hechos, protegiéndolas. Con el hecho de que estoy hablando del Bronco, que fue gobernador de Nuevo León, de Francisco García Cabeza de Vaca, que fue gobernador de Tamaulipas, y de Miguel Ángel Riquelme, que fue gobernador de Coahuila. Protectores e impulsores de empresas factureras que sin el menor pudor operaron a ojos vistos. Todo el mundo conocía, todo el mundo sabía de esas empresas y sin embargo nadie hacía nada. Hoy que el tema está desde luego vigente y desde luego que está en la Cámara de Diputados para evitar que estas empresas que causan un daño al erario público sean consideradas sin prisión preventiva oficiosa. Es decir, que sigan operando, no pasa nada. Se van a llevar mucho billete, se lo han llevado durante décadas y nadie los ha tocado. Esta vez, Pablo Gómez dice, pues es que tienen que darle más dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera, tienen que darle más facultades con la finalidad de poder operar en contra de ellos, porque pues de hecho hay bastantes evidencias en la Unidad de Inteligencia Financiera sobre miles de empresas factureras y operan con la impunidad que les dio el PRIAN durante tanto tiempo. Morena había atacado este problema desde el 21, pero bueno, pues con su llamada bloque de contención hicieron lo posible por mantenerlos fuera del alcance de la ley. Ahora va a ser muy poco probable que lo logren.
Hablar de miles de empresas factureras es una cuestión bastante delicada. Así lo comentó Pablo Gómez, el titular de la UIF. Miles de empresas. Entre la actividad que realiza el SAT y la actividad que realiza la UIF, se monitorean y se identifican las factureras, las empresas falsas que sirven para justamente evadir impuestos o realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre mañana y el jueves podría precisamente tipificarse, porque yo me acuerdo que ya lo habían tipificado, las empresas factureras falsas, que dice que ahora sí van a ver la evasión fiscal. No, lo que se está proponiendo para el artículo, lo que se está proponiendo para la Constitución es considerar la elaboración de facturas falsas como un delito grave, un delito que requiera prisión preventiva oficiosa, pero es actualmente un delito. Es actualmente un delito que se persigue. El SAT hace listas que publica en el Diario Oficial de la Federación de los llamados CEFOS, que son los organismos que se dedican, las empresas que se dedican a falsificar facturas, que no solamente es para evadir impuestos, sino también para robar dinero a las instancias públicas, a los municipios, a los estados, a los propios organismos federales, para justificar gastos que en realidad no se hacen. Para eso se utilizan esas facturas. La lucha que hizo recientemente el gobierno mexicano, que sigue haciendo, en contra de esta actividad ha sido muy dura, muy fuerte, poco publicada, porque no es la idea esa. La idea es que no haya empresas que se dediquen a esto. Oye, Pablo, y en este caso, sí, desde que se tipifica como delito, ¿ha disminuido como en qué porcentaje más o menos la facturación falsa? Porque no, hace mucho tiempo. La facturación falsa siempre ha sido un delito. Sí, pero en los sexenios del PRIAN, pues no se combatía, porque ellos estaban en el negocio, justificaban con facturas falsas erogaciones que en realidad no se hacían. Forman parte del Estado corrupto que en México durante décadas funcionó. Entonces, ya con el cambio político del año 18, a partir del año 19, se empezó a combatir muy fuertemente esta actividad, como otras muchas relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, etcétera, etcétera. O sea, se empezó a luchar contra la corrupción, porque tengan en cuenta que antes del cambio político del año 2018, el gobierno no combatía el Estado corrupto, no combatía la corrupción, formaba parte de la corrupción. ¿Y ahora ya no? Ya no, el gobierno tiene ya más de 6 años que no forma parte de la corrupción. No solamente de la corrupción, digamos, habitual que existe todavía en el país, sino de aquella muy subrayada que se llama compra de votos. La elección federal de el año 22, fue la primera elección en la que el gobierno federal no utilizó recursos públicos y no compró votos. Y no le dio a nadie recursos para que comprara. El primer gobierno, es un hecho histórico, federal. Desgraciadamente algunos locales, todavía después del año 22 que hubo elecciones, como por ejemplo en Tamaulipas, hicieron grandes operativos de compra de votos. Y este año y se identificaron perfectamente. Lo que pasa es que las autoridades no están organizadas para combatir la compra de votos. Nunca estuvieron. Y en esta elección ni de chiste, ¿no? Es el brazo político. Y en este año menos hubo corrupción, ni compra de votos, ni... No, bueno, en la última elección federal
no hubo ni por asomo algún acto de compra de votos. Los votos no se compraban en México con dinero privado. Con dinero privado se refaccionaban a los candidatos, ¿no? Para que gastaran en sus campañas. Pero la compra del voto del elector siempre se hizo con dinero público. Oye, ¿y la banca sí participa? Qué fuertes declaraciones de Pablo Gómez, ya si no lo entienden ahí los periodistas. No, es que, pero ya no hay compra. Pues no hay compra, pues no ves cuántos votos obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum. ¿A poco van a decir que los compraron? Digo, pues León cree que todos son de su condición. En Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León, en estados donde ha gobernado el PRIAN, en Tamaulipas se les ganó a pesar de la compra de votos. Es cierto, el dinero privado siempre estuvo para que se movilizaran los partidos, los candidatos, y el dinero público era para la compra de votos. ¿Cuántas deudas hay en los estados? Deudas fuertes, impagables la mayoría de ellas, para poder comprar votos. Pero no solo eso, para justificar erogaciones, es decir, gastos inexistentes para llenarse las alforjas de dinero y salir corriendo. Eso pasó con Cabeza de Vaca, que compró incluso a la Corte para que no tomaran en cuenta su desafuero, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y lo protegió Juan Luis González Alcántara Carrancá y la Corte, que le llamaban Cabecita de Vaquita. El Bronco también tuvo problemas de carácter legal y sin embargo pues tuvo el dinero para comprar su presunta inocencia. De Riquelme a lo mejor fue menos evidente. Ahora es senador pluri, porque perdió acá en Coahuila, perdió. A pesar de haber sido el gobernador, perdió. Pero pues es plurinominal con la gente de Alito. Ya lo conoce usted, a Alejandro Moreno Cárdenas, que está en medio de una demanda de juicio político y que está reservada y que no prescribe. Eso los trae, pues, como los debe traer, de malitas, pensando que van a tener que responder por todo este tipo de empresas factureras, que no fueron poquitas, fueron miles, de acuerdo a Pablo Gómez, que es cómo el Estado iba a combatir eso si eran parte del Estado corrupto. Entonces son factureras que tendrán ahora una responsabilidad legal. Para quien lo haga tendrá que pagar consecuencias. Se les acabó la fiesta a las factureras. Y creo que si bien la prisión preventiva oficiosa se desvía por lo que es la defraudación fiscal, pues no se puede desviar por el asunto de uso de facturas falsas. Son temas totalmente diferentes a la hora de aplicar la ley. Ya por lo que son los partidos políticos, creo que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene un buen plan de acción, porque pues se cubrían entre ellos. Ahora ya no pueden hacerlo. Con esta ley, con esta iniciativa de ley, en la que cambia la prisión preventiva oficiosa, ya ven los panistas. Oh, es que esto no debe ser, y aplauden como locos, como si de veras con un aplauso de esos que se avientan pudieran detener la prisión preventiva oficiosa. No van a poder detenerlo, por supuesto que no. Una cosa es que hablen, otra cosa es que puedan hacerlo. En la Cámara de Diputados esta semana se define la situación de las reformas a la prisión preventiva oficiosa. Es que a cualquiera van a poder detener. No a cualquiera. Van a poder detener a los sinvergüenzas, a los pillos. Las factureras son apenas una pequeña parte de todo lo que viene con la prisión preventiva oficiosa, que durante décadas nunca fue tomada en cuenta o con seriedad para actuar en contra de estos personajes políticos, la mayoría de ellos políticos involucrados en erogación de falsas cantidades de dinero, dinero constante y sonante, pero con una factura falsa pues se solucionaba el problema. Hoy van a estar bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera y eso no les hace ninguna gracia porque sobre todo buscan la impunidad.